experimenta las barras de Access, una práctica energética para liberar bloqueos mentales y emocionales. Ejecutar esos toques suaves, activando los 32 puntos específicos en la cabeza. Todos se sienten diferentes después de la primera vez que activan sus barras. Disminuir el estrés, la ansiedad y la tristeza. Yo también quiero eso. Yo también quiero tener esperanza, control mental, integridad. Solo pensamientos correctos resolverán los problemas. Se convierte en uno de los best sellers. Día literal como choques de electricidad. Y tuvo las respuestas de los 32 puntos que se tocan justo en las barras de Access, pero por una entidad llamada... Bienvenidos a La Vid, yo soy Bianca. Y yo soy Sofi. Somos dos hermanas católicas. Siguiendo las huellas de Cristo, el ejemplo de la Virgen María y pidiéndole a San José que nos aumente nuestra fe cada día. ¡Uy, hermana! ¡Perfecto! Me encanta. Oye, pues el día de hoy vamos a tocar un tema interesante. ¿Y que nos lo han pedido? Bastante. Nos lo han pedido. Yo quiero empezar con esto. ¿Sabías tú que una sesión de barras de Access puede prometerte esa paz y como el sentirte tranquilo en un momento? Sin embargo, pueden abrirse puertas que no imaginabas. Hoy vamos a hablar de una de las terapias con mayor popularidad hoy en día en el New Age. Se llama las barras de Access. Queremos contarte lo que hay detrás de esta terapia, también un poco de nuestra experiencia y ver si es compatible con nuestra fe católica, porque eso es lo más importante. ¿Qué te acuerdas? Mira, la verdad es que yo me acuerdo que los que ya vieron nuestro testimonio saben que estuve en el hospital. Cuando salí del hospital fue cuando con más frecuencia realicé esta terapia. O sea, esta terapia fue como hay más, pero antes también la había realizado. Pero como que en ese momento de haber estado pues en parálisis durante 12 días, mi mamá sí estaba un poco como, no es que le esté echando la culpa ni nada, no mamá, no lo vayas a creer, pero o sea, sí estaba como un poco preocupada en la parte pues todo, ¿no? O sea, emocional, que es lo que también te ayuda a las barras de Access, en la parte como también física y en esos puntos. Entonces yo recuerdo que eran una cabina y te tocaban los puntos en la cabeza con presión, pero luego sentías de verdad como si me electrocutaran, como unos choques así, curioso, pero no había nada de herramienta más que el contacto de la mano de la persona, del facilitador. Curiosamente también le dicen cómo se le menciona en constelaciones. Y entonces eran esos puntos así, y como que al principio recuerdo que sí, como que bien, y la dejamos porque empezaron a suceder bastante cosas que dijimos, mejor mira, esta terapia no, y estábamos en el proceso de conversión, y aunque no sabíamos bien su origen ni nada, mi mamá tomó la decisión de decir, ya no más esta terapia, mejor le vamos a dar por el lado totalmente de la fe, de la religión, y por eso la dejamos, ¿no? Pero en su momento recuerdo como que me daba esas ayuditas, pero luego empeoraba, ¿no? Entonces, curiosa esa parte. Me acuerdo principalmente la razón por la que asistí a esta terapia y fue porque en ese momento estaba trabajando una herida muy fuerte con mi papá. De hecho, gracias a Dios, literal, y a todas las oraciones y el trabajo que hemos hecho, ahorita tengo una relación muy hermosa con mi papá y hemos sanado esas heridas que cualquier persona tiene. Sin embargo, en ese momento yo me encontraba muy friccionada con él y me dijeron, oye, puedes ir y sanar, sabes, como que lo que tengas que sanar con alguno de tus padres y así. Y yo me acerqué por esa intención, o sea, realmente volvemos a lo mismo. Y lo hemos platicado en varias veces, o sea, uno no se acerca a esto por hacer mal o por abrir esas puertas que se abren, sino por querer sanar, por querer sentirte mejor, querer estar mejor con tu alrededor. Entonces, o sea, una vez más se recalca, yo fui por eso, porque yo tenía que sanar esa relación con mi papá y me dijeron que ahí lo iba a hacer. Yo me acuerdo también que fue en una cabina tenue, o sea, me acuerdo que en cuanto entraba se escuchaba de que musiquita y todo eso, eran, o sea, luz oscura, o sea, muy, muy tenue, y era una cabina, una cabina, pero una camilla también, donde te hacen masaje, y yo estaba acostada boca arriba y la persona estaba atrás de mí. Sí. Y empezaba a apretar ciertos puntos y yo sentía literal como choques de electricidad y luego sentía como literal si me hubieran noqueado, o sea, una relajación de que así como gelatina, o sea, como así, y fui a un par de sesiones.
la verdad es que no, no mejoró nada con mi papá, solamente yo me sentía como, wow, se siente como choques de electricidad y de que qué padre, ¿no? Pero eso es lo que yo me acuerdo. Sin embargo, es muy curioso cómo hoy en día se ha puesto tanto de moda y se ha escuchado, Muy. ¿no? Que igual más como desarrollando el tema, vamos a hablar qué onda con este tema el día de hoy. Pero primero, hermana, ¿nos ayudas a invocar al Espíritu Sí, Santo? claro que sí. Entonces, pues nos ponemos en disposición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues ahora sí, Vámonos a la carnita carnita del del episodio. episodio. Como ya lo saben, si ustedes ya han visto varios videos de la vid, lo que nos gusta realmente a Sofía y a mí es no simplemente decir, oye, esto está mal, alto, no lo hagas, sino, porque a ver, a nosotros nos dijeron eso y a nosotros nos pasó como Sí, de era como noche, que, ay, tú no sabes, no ajá, sientes lo que yo pero deja tú eso, siento, porque nunca nos explicaron el origen y con un la raíz, fundamento. con un fundamento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en la vid? Es irnos al origen, irnos al principio, literal, cuáles son los principios incluso que tenía esta persona y de aquí a diferentes terapias, todas las personas que han pues empezado ciertas terapias de las que hemos desarrollado en este canal, como con qué eran inspirados, cuál era su filosofía de vida y todo. Y desde ahí, desde conocer esa parte dices, oye, esto está un poco extraño, chico. Sí. Pero bueno, vámonos, hermana, por favor, platícanos qué Ok. onda con esto, Bueno, el las origen. barras de Access, no sé si ya las has escuchado, pero de verdad que ha sido un tema que nos lo pidieron bastante, porque últimamente está sonando mucho por esa parte de que ayuda sin necesidad de platicar, sino que solo tocando unos puntos todo va a mejorar, ¿no? Pero justo como lo dice Bianca, vamos a ver, pues, ¿quién creó esto, no? Y se llama Gary Douglas y les voy a contar un poquito sobre él. En 1980, él trabajaba como corredor de bienes y raíces en Estados Unidos, pero empieza en él una búsqueda espiritual y personal, explorando la metafísica, canalización y sanación energética, ¿no? Como que empieza en él esa intriga. Luego, en el año 1990, funda Barras de Access, una práctica energética para liberar bloqueos mentales y emocionales. Suena muy atractivo, ¿no? Creo que Muy. algo que muchas personas buscan. ¿Y Pero qué aquí, buscábamos y que nosotras? buscábamos nosotras. Pero Gary, o sea, desde ahí hasta la actualidad, no tiene estudios universitarios formales conocidos o documentados públicamente relacionados con psicología, medicina o ciencias de la salud. Su trayectoria está más ligada a experiencias personales, exploración, justo como lo había comentado, en todo el ámbito espiritual y el desarrollo de herramientas energéticas. Entonces, esto es un punto muy importante, porque si en teoría se quiere considerar como la parte que es integral, pues se necesita el estudio de todo el ámbito, ¿no? Pero bueno, en 1991 a los 2000 desarrolla manuales, preguntas de conciencia y procesos energéticos y empieza a enseñar Access Bars a otras comunidades y empieza todo esto a crecer. Luego se une en el año 2000 con Dane Heer, quien se convierte en su socio clave, y juntos expanden Access Consciousness a nivel internacional, agregando herramientas de los procesos corporales. Gary da conferencias y entrenamientos en más de 170 países. Esto es en el 2010. Y quiero decirles que nos surgió esa duda de que, a ver, pero ¿dónde sale como las barras de Access? Y él en sus conferencias que da, porque muchos le preguntaban, bueno, ¿y de dónde sale todo esto? Y él menciona un dato que a mí me alarmó, la verdad, desde que lo escuché yo dije, Suena qué está pasando extraño. aquí? Y Gary dice que tuvo como unos mensajes que recibió a través de esas preguntas que le había hecho el universo durante bastante tiempo
y tuvo las respuestas de los 32 puntos que se tocan justo en las barras de Access, pero por una entidad llamada Ras-Sar. O sea, Ras-Sar fue quien le dictó todo. Y bueno, desde aquí ya empezamos a hacer un discernimiento como católicos, ¿no? Nosotros creemos en los ángeles, ¿no? Y sabemos que hay ángeles que están justo al servicio de Dios y ángeles caídos, pero no dejan de ser ángeles y no dejan también de disfrazarse, como lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras, de ángeles de luz. Pero entonces que una entidad con el nombre Razar, que no se encuentra en las Sagradas Escrituras, dicte esta información, ya es un poco como alarmante, Sí. ¿no? Pero aún así, vamos a continuar desglosándolo para poder llegar a conocer más sobre esta terapia y que uno mismo haga su discernimiento y vea si es compatible con la fe católica o no. Bueno, entonces continúa toda su etapa dando esas conferencias, incluso se convierte en uno de los best sellers, es decir, de los más vendidos con sus libros. Y es muy curioso, y quiero leerlo textual, de la página que ellos tienen en las páginas, o sea, en su página oficial, para saber un poquito del contexto de cómo es que ellos Se promocionan. se promocionan o qué es lo que le dicen al público, ¿no? Incluso ustedes pueden verla, literalmente lo estoy leyendo de la página web, es experimenta las barras de Access. Todos se sienten diferentes después de la primera vez que activan sus barras. Nos preguntamos cómo será para ti. Más de 9,000 profesionales capacitados y autorizados en todo el mundo, pero sin estudios, solo con los cursos que ellos dan. Clases. Las clases de Access Consciousness pueden ser muy divertidas y frecuentemente muy intensas. ¿Puedes con eso? ¿Estarías aquí si no pudieras? Clases más de 75,000 que han dado, o sea, este es su registro oficial, y más de 260,000 en el último año. ¿Clases? O sea, Sí, clases que ese es han el dado registro, literalmente es el Sí, registro de la página varios. oficial. Y lo más Son interesante, almas. sí, son almas, y aparte lo ven mucho también como gana, ¿no? Gana dinero a través de esto, es como muy de que Profit. conviértete en un facilitador. Aquí Sí. dice, los facilitadores de Access Consciousness son de las personas más valiosas en el mundo y también algunas de las más raras. Hay más de 13,000 facilitadores, ¿ok? Y la parte, a ver, ahorita vamos a llegar, pero sabemos que en el mundo espiritual también existe esa contaminación espiritual. ¿Y qué estamos haciendo con esos campos cuando las personas nos empiezan a tocar y empiezan a tocar esos puntos y entonces ellos en su cabeza también empiezan con esas frases que vamos a ver más adelante que van repitiendo y que luego uno las empieza a repetir? Esa es la parte, ¿no? O sea, uno está permitiendo, por así decir, que la otra persona le mueva cosas O sea, y ahí manipule manipule. al final Sí, ay no, sí, sí, me recuerda varias cosas de sí. todo esto. Y bueno, aquí están todas las partes como de los libros, literalmente hablan de todo, de las partes del cuerpo, de las relaciones íntimas, de cómo puedes tener una clase, de cómo hacerlo también o sea, de que con abrazo a animales y un millón de cosas más que ustedes pueden ver aquí en la página, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito de la historia cronológica de la persona. Actualmente, pues ya vimos, ¿no? Es algo que se Y lleva sigue, al medio mundo. pero sigue vivo, tiene Sí, 79 sigue vivo y años. tiene 79 años y curiosamente cumple años el día de Santa Brígida, 23 de julio. Santa Brígida Santa tiene. Brígida, ahí estás, intercede. Sí. Oye, hermana, y bueno, ahorita que ya entendimos pues la trayectoria básicamente del fundador de esta terapia alternativa, vamos a dejar en claro qué es, ¿no? Y realmente esta terapia de barras de Access es una terapia alternativa fundada por Gary Douglas, fundada en los años 90, y sostiene que en la cabeza hay 32 puntos. Revelados por Razar. Ajá. Sí, punto importante. 32 puntos energéticos donde se almacenan pensamientos, creencias y emociones limitantes. Entonces, ¿cómo se desarrolla? Voy a explicarlo como un poquito más técnico, pero tal cual es lo que me hicieron a mí. O sea, el paciente se recuesta cómodamente en una camilla, el terapeuta empieza a ejecutar esos toques suaves, activando los 32 puntos específicos en la cabeza, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es descargar
o liberar la carga energética de esos pensamientos o emociones negativas. Aquí empezamos a ver ya si has visto un par de videos nuestros, puedes empezar a notar que ciertas palabras, ciertas acciones, ya es como que esto ya está alarmante, porque todo va siendo como en la misma dirección. ¿Sí me explico? Como cuando te dicen, vas a tener ese potencial desbloqueado y esa sanación cuántica es de que, stop it. O sea, de que sabes, como que algo está aquí medio extraño. ¿Ok? Ahora, se presenta como una técnica de sanación energética similar al Reiki o a la reflexología. Ahora, ¿cuáles son esos 32 puntos que propone esta persona? Y los voy a leer tal cual porque no quiero saltarme ni uno, ¿ok? El primero es el dinero. Número 2, control. 3, creatividad. 4, poder. 5, alegría. 6, tristeza. 7, sanación. 8, tiempo y espacio. 9, esperanza y sueños. 10, conciencia. 11, comunicación. 12, sexualidad. 13, cuerpo. 14, bondad, gratitud y paz. 15, envejecimiento. 16, forma y estructura. 17, creación de vida. 18, despertar. Es súper sí. 19, paz y calma. 20, amistad. 21, manifestación. Si no has visto nuestro episodio de manifestación y decretos, ve y corre después de este. 22, trauma. 23, alegría de cuerpo. 24, creatividad sexual. 25, ciclos corporales. 26, esperanza. 27, control mental. 28, integridad. 29, sueños. 30, procesos. 31, conexiones. 32, bondad y gratitud. A ver, ¿qué persona que no escucha eso dice, wow, qué atractivo yo quiero? O sea, no teniendo a Dios en su vida, al escuchar esto, obviamente dices, yo también quiero eso. Yo también quiero tener esperanza, control mental, integridad, sueños, procesos, conexión, bondad y gratitud. Es por esto, y volvemos a recalcar, cómo todas estas terapias se vuelven tan atractivas, porque es lo que el ser humano ahorita tan lleno de ruido del mundo es lo que piensa que lo va a hacer feliz, ¿no? Ahora, es importante dejar claro qué es lo que promete esta práctica o estas terapias, ¿ok? Promete eliminar bloqueos mentales y emocionales. También por eso a mí me lo recomendaron con el tema de la sanación de la relación con mi papá, porque es como que, a ver, hay un bloqueo de la infancia, de tu parte masculina, que es tu padre, bla, 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 entonces lo vamos a desbloquear. Lo más bonito es que no vas a tener que hablar tú, tienes que mantenerte en silencio y pues qué padre que toda tu vida y tus problemas se puedan solucionar sin hacer nada más que acostarte y relajarte, ¿no? Ahí está otro punto de atracción. Ahora, disminuye el estrés, la ansiedad y la tristeza. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo me sentía como una gelatina de relajada? O sea, se salí como flotando. Entonces dije, wow, pues qué rico se siente, ¿no? Después, borrar creencias limitantes. Volvemos al mismo tiempo de como los traumas y todo eso que te empieza a bloquear. Mejorar las relaciones personales. Volvemos al ejemplo que tengo con mi papá. Aumentar la paz interior, claridad mental y creatividad, pues porque se te desbloquean esos puntitos, entonces pues ya está súper bien. Generar mayor facilidad económica, especialmente relacionada al punto del dinero, o sea, tu abundancia se desbloquea y cachan, entonces cash, cash, cash. Acuérdense el punto de que el dinero puede volverse en el centro de tu vida tan fuerte que lo puede hacer un dios falso, entonces cuidado con eso. Y luego, por último, expandir la conciencia y el empoderamiento personal. Esto me da como que algo porque justamente eso que hemos hablado de la soberbia, el seréis como dioses, el yo puedo más, el enaltecerte, es como, a ver, o sea, somos polvo y tenemos que estar infinitamente humildes para seguir fortaleciendo nuestro espíritu y llegar a la santidad y a la vida eterna, ¿no? Entonces, totalmente lo que nos promueve nuestra fe, pero a ver, hermana, necesitamos entender cuáles son las consecuencias que se viven al practicar este tipo de terapias y más directamente esta terapia de barras de Access. Ok, nos gusta mucho hablar sobre las consecuencias psicológicas, emocionales, físicas y las más importantes, las espirituales. Entonces nos vamos a ir a las consecuencias psicológicas. Es una confusión mental y el relativismo moral. Por esas frases que empiezas a decir y a mencionar como tú creas tu realidad. Nada es verdad ni mentira. Pueden confundir a la persona debilitando ese sentido del bien y del mal, que se convierte en un relativismo. Claro. Totalmente. Desconexión con la realidad.
Se puede caer en el pensamiento mágico creyendo que solo pensamientos correctos resolverán los problemas, sin necesidad de uno actuar. ¿Y qué sabemos? En nuestra religión sabemos que necesitamos morir a nosotros mismos. Cada vez nos lo recuerda San Pablo, para de esa forma que sea Cristo quien habite en nosotros y que sea también Dios mismo quien nos dé un corazón de carne. Sabemos que es necesario el fiat de cada día. ¿Y qué es el fiat? El sí, el hágase tu voluntad. Entonces, en esta parte se quita el hacer la voluntad de Dios y el querer hacer nuestra propia voluntad sin necesidad de afrontar nada, simplemente con los puntos que nos van a liberar. Luego, también tenemos el desplazamiento de la responsabilidad personal, que es justo como lo que acabo de mencionar. Se ve todo como energía y que de esa forma se tiene que liberar y entonces ya no asumo las consecuencias ni las decisiones morales, ¿no? Se quita esa parte totalmente. En las consecuencias emocionales tenemos el apego a técnicas y dependencia emocional, cosa que lo vimos como en el tema de numerología, que a nosotras personalmente nos causó una obsesión. ¿Ok? Muchas personas terminan recurriendo constantemente a sesiones de barras para sentirse bien, como un amuleto emocional sin sanación de fondo. Es como al principio Un funciona. analgésico, ¿no? Sí, y como al principio funciona, porque es una realidad, lo hemos dicho no solo en esta terapia, sino en cualquiera de la nueva era, al principio va a resultar, después se vuelve en esa cadenita de volver a asistir, porque cada vez esa emoción de que me funcionaba va disminuyendo y entonces se vuelve en esa dependencia. Ahora, frustración por falta de resultados duraderos. Al no traer como que ese atacar a la raíz, esos conflictos de culpa, de heridas, de pecados, de traumas, los resultados suelen ser pasajeros y genera ese vacío y ese desánimo. Luego nos vamos a las consecuencias físicas y es placebo o falsa sensación de mejora, porque también lo vamos a ver. Se han realizado varios estudios porque muchos lo quieren demostrar como de forma científica y ningún estudio se ha demostrado que esto realmente sea algo comprobado científicamente. Entonces, desde ahí ya vemos que ese fundamento de que la ciencia lo respalda no existe, ¿ok? Entonces, es un efecto placebo. Puede sentirse la relajación, como nos lo contó Bianca, por el simple hecho del contacto físico y el silencio. Porque sí, te relaja cuando te tocan los puntos 2 a la cabeza. Todo el mundo nos relaja eso. Es como si te hace piojito, pues se siente rico. Y más si estás en una cabina todo oscuro con musiquita, agüita y aromaterapia, pues todo el mundo se pone como gelatina, ¿no? Pero como les acabo de mencionar, no hay evidencia científica de que libere bloqueos energéticos reales. Negación de ayuda médica o psicológica seria. Y aquí yo sí conozco un caso cercano, dentro de lo que cabe cercano, que, bueno, tomaba antidepresivos y tomaba también este medicamento psiquiátrico, lo cual no es malo porque hay partes que nuestro cuerpo necesita esas sustancias que no está generando y por eso con el psiquiatra pues te regula con esos medicamentos y con dosis exactas, ¿no? Y uno no puede quitárselas de golpe o de tajo. Entonces, ¿qué haces? Con las terapias llegas a una negación de ayuda médica o psicológica seria y algunas personas reemplazan terapias reales o ayuda profesional por estas técnicas que no tienen fundamento científico. Y al final, el tratamiento que se había iniciado, que se cortó aparte de golpe, va a ser en lugar de algo que sea beneficiario para la salud, todo lo contrario, va a perjudicar. Porque el medicamento psiquiátrico no se puede cortar de golpe, las dosis no se pueden cortar de golpe, y menos dejarlas por completo por una terapia en donde al principio uno se siente bien, ¿no? Entonces, eso es un engaño. ¿Y qué hizo esta persona? Porque contaste. O sea, dejó literalmente todos los medicamentos porque dijo que le empezó a ir súper bien, que las barras de Access le había curado todo, le había quitado todo, pero pues al final sabemos que va a haber una consecuencia. Claro. Ahora, las consecuencias espirituales, y yo podría clasificarlas las más graves, es la apertura a influencias espirituales engañosas. La práctica nace de la canalización de seres de conciencia. Participar en ello puede ser una forma indirecta de invocación espiritual sin discernimiento, lo cual pues sabemos que es un pecado grave, ¿no? O sea, invocar a seres que realmente no tenemos ni siquiera sabemos dónde están es muy peligroso. Desconexión con Dios verdadero. Se promueve una espiritualidad sin Jesucristo, sin cruz, sin salvación. Se cae en el
endiosamiento, creyéndose uno que es lo suficientemente fuerte para no necesitar de Dios. Alejamiento de la gracia y los sacramentos. Se pierde la necesidad del perdón, Ujú. la confesión, la Eucaristía o la dirección espiritual, ya que todo gira en torno al yo y no a Dios. Y por último, pues la desobediencia a la iglesia. En distintas ocasiones, la iglesia ha advertido que la New Age es incompatible con el cristianismo, y no porque se tenga que modernizar, esto ya lo hemos dejado en claro, sino porque la iglesia, como lo dicen los padres de la iglesia es madre, por la cual una madre siempre te dice qué hacer para no cometer un error. Del hijo también depende, ¿no? Si va a hacer caso o no, como nos pasó a nosotros que nos alejamos. Entonces, de esta forma, el New Age es incompatible y no tiene esa entrada a la fe. ¿Por qué? Podemos abrir la puerta a errores de doctrinas y prácticas ocultas. Entonces, bueno, hermana, ¿qué pasa si uno que nos está escuchando dice, híjole, yo he practicado esta terapia o incluso tengo hasta mi cita hecha y ahora qué hago? O sea, me voy enterando de todo esto que desconocía, que nos pasó a nosotros en muchas de las terapias, que incluso apenas hoy que empezamos a investigarlas, decimos, ¿cómo es que caímos? O sea, no conocíamos el origen. Pero entonces, ¿qué puede hacer una persona que ya estuvo metida ahí? ¿Qué puede hacer? O alguien que ya se lo haya recomendado a alguien más, ¿qué puede hacer? Ok, hermana, muy buena pregunta la que haces. Y a ver, primero hay que saber y entender que volvemos a lo mismo y no es por ser discos rayados, pero es por tener esa empatía y no juzgar, porque cualquier persona en ese afán de tener esa tranquilidad que estamos hablando puede caer y puede abrir muchas puertas. Lo importante, como nosotros, es dejarnos llenar de la misericordia de nuestro Señor y comenzar una conversión realmente de corazón abierto. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Primero que nada, acudir al sacramento de la confesión y la reconciliación. O sea, pero con un corazón contrito y realmente sentir dolor de nuestros pecados por esa falta que cometimos por ignorancia, pero sentir el arrepentimiento. La oración de renuncia a todas estas prácticas. Renunciar a esa práctica de forma consciente. Correcto. Ahora, volvemos a lo mismo, es tener esa conciencia, tampoco como querernos apuñalar el corazón, pero sí tomar acción y tomar reparación, que es lo más importante. O sea, reparación de todos nuestros actos cometidos por ignorancia. ¿Okay? Sí. Ahora, es importante saber qué onda con este tema el día de hoy. ¿Okay? O sea, el día de hoy hablo el día de nuestra actualidad y hoy en día esta terapia de barras de Access se ha puesto muy de moda. La hemos visto promocionada por influencers como una técnica moderna para liberarse de bloqueos y para mejorar tu vida. Es otra parte como el enemigo muy astutamente se mueve en esa comunicación digital de la cual estamos siendo, pues, víctimas o con un consumismo, o sea, adictivo, ¿no? Entonces te pone frente a la pantalla lo que tú quieres ver aspiracionalmente y volvemos. Si tenemos una fe tibia, es como, ¿por qué no? ¿No? Y justamente lo mencionaba una homilía del Evangelio de hoy, ¿no? A los tibios se derrumba la fe, o sea, tenemos que estar fuertes, como cuando vamos al gimnasio y queremos fortalecer el músculo, es igual, fortalecer nuestra fe, nuestro espíritu, porque el bombardeo allá afuera está muy fuerte. Ahora, todo esto se nos ve por redes sociales, se nos comunica por redes sociales con frases atractivas como suelta tus creencias limitantes. ¿Cuántas veces no escuchaste eso? Crea tu realidad. Muchos caen pensando que es algo inofensivo, incluso terapéutico, como nos pasó a nosotros. Lo preocupante es que detrás de todo esto bonito, detrás de esa relajación y esa aromaterapia, en todo ese proceso, pues están esas puertas tan grandes que no tenemos muchas veces esa conciencia de que se están abriendo, porque nunca hay que olvidar que vivimos en un mundo espiritual. Aunque lo que podamos tocar nosotros es nuestro cuerpo y nuestra carne, nunca olvidemos que estamos en una batalla espiritual y tenemos que estar pendiente de todo lo que podemos abrir, aún sin ser conscientes en el momento. Entonces, realmente lo que hace es dejar y dejarnos como nos dejó a nosotros en un momento, muy alejados de Dios, de la verdadera paz que solo Cristo nos puede dar. Sí, y tener mucho cuidado, como lo mencionas, porque hoy en día, como lo dijiste, se promueve en redes sociales, pero también se está promoviendo por Con psicólogos, médicos. por médicos, por coaches.
Y es tan fácil que, por ejemplo, tuvimos un comentario, por Insta que una chica decía: "Oigan, es que mi terapeuta me está recomendando esto, ¿qué saben sobre eso?", ¿no? Y ya cuando investigamos fue como, no, o sea, ojo, ¿no? Y lo tomó de la mejor manera que dijo: "Gracias a Dios que no, o sea, que lo pude tener en cuenta antes de asistir a la terapia, y gracias a Dios porque me puso las herramientas para poder hacer ese discernimiento", ¿no? Y también otra chica que tenía una terapia también muy rara, o sea, que nos preguntó y le comenté: "Mira, pasa esto, ta, 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 ta", y luego me dice: "No puedo creerlo, justo el día de la terapia, mi hijo amaneció con fiebre". O sea, no pude ir a la terapia, fue Dios protegiéndome de decir: "Ahí no". Entonces, así habla Dios, ¿no? Cuando uno en su corazón tiene esa recta intención de seguirlo, Dios es claro, Dios Sí. es claro. Y entonces, pues bueno, tener mucho cuidado. Sabemos que las recomendaciones de algún médico, de algún experto, pues uno confía en ellas, pero nosotros hay que tener ese discernimiento de saber, pues cómo, si es compatible o no, qué más se involucra en esa terapia, ¿no? Como lo acabamos de ver justo ahora. Totalmente, totalmente. O sea, tenemos que tener esa pausa y ese discernimiento y no dejarnos llevar solo por las palabras bonitas, por la emoción linda, porque somos humanos y el tema del sentimentalismo y la emoción nos mueve. O Sí. sea, el que se sienta bonito, que se sienta relajante, que se sienta tranquilo, dice intuitivamente mi cuerpo que está bien. Ujú. Pero, pues, como lo hemos dicho, muchas veces el enemigo se disfraza de ángel de luz y bueno, creo que nos lo vas a dejar claro, hermano. Sí, totalmente. El enemigo se disfraza de ángel de luz y lo vamos a ver ahorita en Corintios, que dice de esta forma. Nos vamos a ir a Segunda de Corintios del 11, del 14 al 15. Y entonces aquí lo tengo marcado. Y dice, y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. No es pues gran cosa que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Su fin será correspondiente a sus obras. Aquí lo que nos quiere decir es justo lo mismo, que si el mismo demonio se puede disfrazar de ángel de luz, quienes lo sirven de la misma forma se pueden disfrazar de ángel de luz y nos pueden engañar. Y me encanta porque ahorita también vamos a ver en Gálatas 1 al 8 cómo nos menciona algo que se parece mucho a esto que acabamos de leer. Ángeles, ángeles de luz. Entonces nos vamos a Gálatas 1 al 8 y dice así, Gálatas 1:8 y dice de esta forma, pero aún cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea anatema. Y voy a leer la cita de qué nos quiere decir este texto. Dice, el evangelio no debe ser acomodado al siglo, pretexto de adaptación. O sea, no se debe Eso de es lo que está modificar. pasando ahorita. Eso está pasando. La verdad no es condescendiente, sino intransigente. El mismo Señor nos previene contra los falsos cristos, o como lo habíamos visto, los falsos ángeles también. Los lobos con piel de oveja y también San Pablo contra los falsos apóstoles de Cristo. Aquí, ojo, hay muchas terapias de la nueva era que dicen, no es que invocamos a los ángeles, no es que invocamos a Cristo, no es que nosotros Jesucristo lo tenemos aquí como un maestro. Aguas, no porque se esté mencionando algo de la fe católica relacionada con la fe católica, significa que sigue la doctrina. Hay que tener mucho cuidado. Y entonces dice, y los falsos doctores con apariencia de piedad. Es de admirar la libertad de espíritu que el apóstol nos impone al decir que ni siquiera un ángel debe movernos de la fe que él enseñó a cada uno con sus palabras inspiradas. ¿Ok? Esto es lo que nos quiere decir la nota. Creo que es demasiado clara. Se queda como anillo al dedo y me encanta porque la palabra de Dios siempre es viva y es actual. No importa en qué momento de tu vida tú te encuentres, y si escuchas hoy o dentro de 2 años o 3 años el mismo evangelio o el mismo versículo, algo diferente te va a decir la palabra, porque se acomoda justo a lo que estamos sintiendo y no porque la palabra se acomode a lo que uno quiere escuchar, sino porque Dios habla claro.
Dios habla claro y en ese momento como que se despierta algo y dice, ay, ahora lo entiendo, ahora lo comprendo. Entonces, la palabra es viva. Y creo que no podemos cerrar este capítulo sin antes justo dejarlo claro con las Sagradas Escrituras. Aunque sabemos como católicos que también tenemos el magisterio y la tradición. Pero todo el magisterio y la tradición no se contradicen con las Sagradas Escrituras. Y el magisterio y la tradición nos dicen lo mismo. No poner falsos dioses como nuestro primer Dios, que en este caso es lo que haríamos con esta terapia. Totalmente, creo que en ese tiempo que venimos platicando cubrimos los puntos importantes que creemos a nuestro criterio personal, Sofía y yo, que son los importantes para tener ese discernimiento que en su momento nosotros no tuvimos por falta de esa información y los fundamentos. Entonces, lo único que hacemos realmente es, pues, ayudar en esta parte que a nosotros no nos ayudaron realmente y ser instrumentos dóciles del Espíritu Santo, de nuestro Señor. Y hermana, pues... No, y es que, a ver, lo único que hacemos básicamente es llegar a la raíz sin agregarle nosotros nada, simplemente como estas terapias se presentan y que uno mismo haga su discernimiento, Claro. ¿no? Creo que las cosas son muy claras y cuando uno escucha esta información, el Espíritu Santo actúa en uno para decir, no, esto no es compatible, ¿no? Porque el Espíritu Santo nunca se va a contradecir. Lo que se anunció hace más de 2000 años, hasta hoy sigue anunciándose de la misma forma. El Espíritu Santo nunca se contradice. Entonces, creo que esta información nos ayuda a estar alertas porque cada vez hay más cosas que se están como infiltrando con distintos nombres, pero no porque la oveja, o sea, disfrazada de lobo, se cambie ahora el color, en lugar de blanco, ahora negro, significa que no hay un lobo ahí adentro. El lobo sigue ahí, solo que ahora trae otro pelaje de otro color, pero es totalmente el mismo lobo. Entonces hay que tener mucho cuidado, una vida de oración, una vida de gracia y cómo se obtiene eso a través de una vida activa con los sacramentos, que están literalmente fueron fundados por Jesucristo para una sola cosa, para acercarnos a Él cada vez más y al mismo tiempo fortalecernos, porque sabe Jesús que estamos en una batalla espiritual. ¿Y cómo podemos vencer esa batalla espiritual? Con una vida de oración, con una vida de entrega a Jesucristo y con un fiat todos los días. Entonces, hermana, pues hacemos nuestra oración para pedir por estas, pues sí, por todos los que nos están escuchando en el canal y vamos a ver qué intención nos sale el día de hoy. El día de hoy vamos a pedir por los misioneros de la Consolata. No los conozco, ¿eh? Yo tampoco. Fundados por el beato José Ayamano en 1901. Y aunque no los conocemos, vamos a pedir hoy por ellos. También les invitamos a todos los que nos están escuchando que nos dejen en sus comentarios si tienen una petición especial y la vamos a decir en el siguiente video. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, dame las dos cuentitas. Y bueno, acuérdense que de verdad que aquí se va viendo todas las oraciones, todas las representamos en algo visual porque a veces nosotros humanos queremos como ver todo muy claro y pues las oraciones nunca son en vano. Y pues solo decirles que de verdad leemos todos sus comentarios, sus recomendaciones, entonces ahí pónganles cómo se les hizo este episodio y de qué ¿Cómo les se les hizo el gustaría. set? Sí, cómo se les hizo este nuevo set y de qué les gustaría que habláramos. Entonces, hermana, pues, que viva Cristo Rey y la Santísima Virgen de Guadalupe. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. Espera, no te vayas de este video sin antes comentar, suscribirte, compartirlo y activar la campanita, porque tú también puedes formar parte de este apostolado.
Claro, hermana. Recuerda que este apostolado nace con la intención de ser una contrarrevolución digital a todo lo que estamos viendo hoy en día en el mundo de bombardeo y poder tener ese discernimiento y entender qué sí y qué no puedo hacer como católica. Nos vemos el próximo miércoles.